En medio del vasto océano Atlántico, entre nieblas espesas y aguas inquietas, marineros de siglos pasados contaron haber visto algo imposible. Una isla que aparecía y desaparecía como un espejismo. La llamaron San Borondón, una tierra mágica que se resistía a ser encontrada y que, según decían, albergaba secretos que la humanidad aún no comprende. ¿Pero qué hay de cierto en esta historia? ¿Es San Borondón un simple mito o podría haber algo de verdad detrás de su leyenda? Esta misteriosa isla ha sido mencionada en mapas antiguos, diarios de navegantes y relatos orales que se han transmitido por generaciones. Su historia comienza con un monje irlandés del siglo VI llamado San Brandán, quien emprendió un viaje en busca de la tierra prometida de los santos. Según los relatos, en sus travesías encontró una isla paradisíaca que desaparecía ante sus ojos. Pero esta no fue la última vez que San Borondón capturó la imaginación del mundo. A lo largo de los siglos, los marineros aseguraron haberla avistado. Decían que su silueta aparecía en el horizonte, pero al intentar acercarse, se desvanecía como un espejismo. Algunos lo atribuyeron a fenómenos naturales, otros a un misterio más profundo, algo que la ciencia aún no puede explicar. ¿Es posible que esta isla sea real o estamos frente a uno de los mayores enigmas de la historia marítima? Hoy exploraremos el origen de la leyenda, su aparición en mapas históricos y las teorías que intentan explicar lo inexplicable. ¿Qué secretos esconde el Atlántico sobre San Borondón? Acompáñanos en este viaje y descubre la fascinante historia de la isla fantasma. Pero antes de comenzar, si te gusta el misterio, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Recuerda dejar tu like y tu comentario. Con esto me ayudas muchísimo. Y si quieres apoyarme aún más, puedes hacerte miembro. Gracias a todos aquellos que están colaborando con el canal. Ahora sí, comenzamos. El origen de la leyenda de San Borondón nos lleva al siglo VI, cuando un monje irlandés, conocido como San Brandán o Brandán el Navegante, emprendió un extraordinario viaje en busca de la tierra prometida de los santos. Según los antiguos relatos, este monje y su tripulación navegaron durante años, enfrentando tempestades, criaturas marinas y vastos territorios desconocidos. En su travesía describieron haber encontrado una isla paradisíaca, cubierta de verdes praderas y frutos exóticos, que les ofreció refugio y paz. Sin embargo, cuando intentaron establecerse, la isla desapareció repentinamente bajo sus pies, como si nunca hubiera existido. Este relato, conocido como la navegación de San Brandán, se difundió ampliamente por Europa durante la Edad Media. Aunque muchos lo consideraron una historia piadosa para inspirar fe, los marineros comenzaron a reportar avistamientos similares en el Atlántico. Decían haber visto una isla que aparecía y desaparecía, siempre envuelta en niebla o tormentas. Con el tiempo, esta isla fue nombrada San Borondón, en honor al monje que supuestamente la descubrió. Pero, ¿cómo llegó esta leyenda a los mapas de navegación? Durante los siglos XV y XVI, los exploradores europeos buscaban nuevas rutas comerciales y territorios desconocidos. En este contexto, San Borondón fue incluido en numerosos mapas náuticos, particularmente en los cercanos a las Islas Canarias. Era descrita como una isla grande y montañosa, pero siempre esquiva. Los navegantes intentaban encontrarla siguiendo las coordenadas, pero al llegar a su posición exacta, la isla había desaparecido. Desde el siglo XV, San Borondón comenzó a aparecer en mapas náuticos elaborados por exploradores y cartógrafos europeos. Como ya hemos comentado, era descrita como una isla al oeste de las Islas Canarias, grande, montañosa y misteriosa. Aunque los testimonios de su existencia eran confusos y contradictorios, su inclusión en estos mapas aumentó su credibilidad entre los navegantes. Un ejemplo notable es el Planisferio de Beccaria, de 1435, uno de los primeros documentos que registra la presencia de esta isla esquiva, dándole un aura de realismo que fascinaba a la época. Durante el Renacimiento, con el auge de los descubrimientos marítimos, la isla continuó siendo representada en mapas de gran prestigio. Por ejemplo, el mapa de Piri Reis
y el famoso mapa de Abraham Ortelius incluyen referencias a San Borondón. Para muchos, estos documentos no solo eran herramientas de navegación, sino pruebas tangibles de la existencia de la isla, a pesar de que ningún explorador logró asentarse en ella ni demostrar su ubicación precisa. Sin embargo, con el tiempo, las descripciones sobre San Borondón se volvieron más detalladas y a la vez más intrigantes. Se decía que era visible únicamente bajo ciertas condiciones climáticas, como cuando el cielo estaba despejado pero con un halo de neblina que ocultaba su verdadera forma. Esta combinación de misterio y registro histórico convirtió a San Borondón en un enigma perpetuo para los navegantes y cartógrafos de la época. A lo largo de los años, numerosos científicos y estudiosos han tratado de explicar la leyenda de San Borondón desde una perspectiva racional. Una de las teorías más aceptadas es que la isla no es más que una ilusión conocida como Fata Morgana. Este fenómeno atmosférico ocurre cuando capas de aire con distintas temperaturas refractan la luz, creando espejismos que pueden hacer que objetos distantes, como otras islas o montañas, parezcan más cercanos o incluso floten en el aire, como las esporádicas apariciones de San Borondón. Otra hipótesis señala que San Borondón podría ser una isla real que emerge y desaparece debido a la actividad volcánica submarina. Las Islas Canarias se encuentran sobre una zona tectónica activa y los volcanes submarinos podrían crear pequeñas islas temporales que luego colapsan o son cubiertas nuevamente por el agua. Un caso similar ocurrió con la isla de Surtsey, en Islandia, que surgió tras una erupción volcánica en 1963. También se ha propuesto que San Borondón podría ser una confusión histórica con otra isla real, como el Hierro o La Palma. Los navegantes de la época, sin herramientas precisas para medir distancias, pudieron haber registrado mal las ubicaciones o confundir el contorno de estas islas con una nueva tierra. Los relatos exagerados y las malas condiciones climáticas habrían contribuido a alimentar el mito. Finalmente, algunos investigadores han sugerido que la leyenda podría estar relacionada con relaciones mitológicas y religiosas que hablaban de tierras sagradas ocultas. Estos relatos, combinados con los avistamientos reales de fenómenos ópticos o geológicos, pudieron haber dado origen a la leyenda de una isla fantasma que aparece y desaparece según la voluntad de fuerzas misteriosas. La leyenda de San Borondón ha dejado una profunda huella en la cultura popular, especialmente en las Islas Canarias. A lo largo de los siglos, poetas, escritores y artistas han recurrido a este mito como fuente de inspiración, viendo en la isla fantasma una metáfora de lo inalcanzable y lo misterioso. Uno de los ejemplos más destacados es el poema La isla errante, del poeta canario Domingo Rivero, que reflexiona sobre la búsqueda eterna de algo que parece estar ahí, pero nunca se puede tocar. En el ámbito musical, San Borondón también ha sido motivo de inspiración. Diversos grupos y cantautores de las Islas Canarias han creado canciones que evocan el misterio de la isla, como una oda a las raíces y la identidad cultural del archipiélago. La agrupación Los Sabandeños, por ejemplo, incluyó en su repertorio una canción dedicada a San Borondón, donde el ritmo pausado y las letras nostálgicas transportan al oyente al corazón del mito. El cine y la televisión tampoco se han quedado atrás. En varias producciones, San Borondón ha aparecido como un símbolo del misterio y lo sobrenatural. En documentales y series dedicadas a los enigmas del mundo, esta isla fantasma ocupa un lugar especial, representando el espíritu de exploración y curiosidad humana. Incluso en la literatura de ciencia ficción, algunos autores han usado la isla como un punto de partida para tramas que mezclan realidad y fantasía. San Borondón no es solo una isla perdida en el tiempo, es un eco de lo desconocido, un susurro que ha viajado a través de los siglos. ¿Qué se esconde detrás de las historias de navegantes y cartógrafos que juraban haberla visto? Algunos aseguran que la isla es real, pero no pertenece a nuestro mundo. Se trataría de un portal, una entrada a otra dimensión que solo aparece bajo circunstancias específicas, desafiando las leyes del espacio y el tiempo. Otros creen que la isla de San Borondón es una trampa natural, un lugar que aparece para atraer a los incautos,
y luego desaparecer llevándose con ella sus secretos. Se dice que muchos barcos han seguido su rastro solo para perderse en el océano, dejando tras de sí leyendas de desapariciones inexplicables. Para estos creyentes, San Borondón no es solo un mito, sino una advertencia. No todo lo que aparece ante nuestros ojos es lo que parece ser. Sin embargo, hay quienes creen que la isla nunca desapareció, sino que está oculta por fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Antiguas leyendas mencionan guardianes, entidades sobrenaturales encargadas de proteger San Borondón de los curiosos. Según estas historias, quienes han intentado buscarla han sido perseguidos por pesadillas o accidentes inexplicables, como si la misma isla decide quién puede acercarse y quién no. San Borondón no es solo una isla perdida en el océano, sino un recordatorio de los misterios que aún persisten en nuestro mundo. Durante siglos ha desafiado a navegantes, científicos y soñadores, manteniéndose entre la realidad y la fantasía, como un puente entre lo conocido y lo desconocido. Tal vez nunca sabremos si realmente existe, pero su leyenda seguirá viva, alimentando nuestra imaginación y nuestro deseo de explorar. Tal vez San Borondón nunca estuvo destinado a ser encontrado, sino a permanecer como un enigma, un símbolo de lo inalcanzable. En un mundo donde casi todo ha sido cartografiado y explorado, la idea de una isla que desafía nuestra lógica nos recuerda que aún queda espacio para lo inexplicable. Y mientras exista esta leyenda, seguiremos buscando, soñando y preguntándonos: ¿y si está ahí, esperando que alguien la descubra? Hasta el próximo vídeo.